Hola de nuevo, aquí estamos otra vez, viernes por la tarde a las 6, fieles a nuestra cita en este confinamiento y en este caso vamos a hacer una entrevista a una chica intersexual que hemos estado anunciando, que se llama Caterina y la tenemos ahí esperando. Hemos tenido una primera conexión, no se la ha visto, vamos a ver si ahora se conecta y podemos conectar con ella. Ojalá que sí, porque es muy interesante. Vamos a ver. Aquí. Ay, aquí. Vamos a ver, la tenemos por ahí esperando. Decir que Caterina está en Argentina. Y. Uy, Ay, sí, ¡ay, está! bravo. Buenísimo. Te veo, pero estás congelada. ¿Ah, sí? Muy guapa, porque estás guapísima, pero estás congelada. Oh, yo me veo bien, me estoy moviendo y todo. Sí. No sé si podríamos empezar ¿Cómo nos ve el resto? empezamos A ver, o lo intentamos otra vez. No sé. Es que es una lástima que no se te vean los gestos ni nada. Yo creo que quizás igual mejor también sí, intentarlo otra vez, desconectar y volver a conectar. La primera ha sido, estabas en negro, ahora estás, aunque está, ahora te mueves, ahora te mueves. mejor. No, muy bien, Buenísimo. muy bien. Hola Caterina, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias por invitarme, Gracias, gracias por darme este espacio. gracias a ti y por tu amabilidad también. Eh, bueno, en estar aquí, en prestar tu tiempo. Me dicen que se te ve, yo también te veo cortada desde aquí. A Yo ver, igual levanto un ahí poquito la mejor. cámara. Sí, ahí mejor, sí. Ok. Vale, pues, Yo no estoy leyendo los comentarios. Ah, ahí, vale, um, sí, ahí está. sí, ahora me dicen. Bueno, pues Ok. Caterina Ferrara, estás en Argentina. ¿En qué ciudad? Estoy en Argentina, en Córdoba. Ahora estoy en un pueblo que está a 1 hora de Córdoba capital. Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina después de Buenos Aires. Sí, En el interior, justo en el medio de Argentina. en el interior, ¿no? Bueno, pues decir, Ujú, vamos a hablar sobre intersexualidad. Eh, así es. quien nos esté escuchando o quien nos vaya a escuchar, pues nos pueden hacer preguntas, dejarlo en el chat, luego lo miraremos y iremos haciendo repasitos y eso de preguntas que seguro que van a ser un montón de preguntas, ¿no? Esto, Ojalá. yo creo que esto, Caterina, da para una hora, no, da para toda una tarde de hablar y hablar y hablar sobre el tema de la transexualidad, de la intersexualidad, perdón. Lo primero que te quería preguntar es algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo de la ciencia médica, por qué a las personas intersexuales eh, los médicos o la ciencia médica está obsesionada por definir si es un hombre o mujer mucho antes de que incluso la persona pueda decidir por sí misma, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría aclarar para la gente que no sabe qué es la intersexualidad. Básicamente la intersexualidad es un término general que utilizamos para personas que nacen con características que no corresponden, características, ¿no es cierto?, de los caracteres sexuales, que no corresponden con las nociones binarias de cuerpos masculinos o cuerpos femeninos. Uh -huh. Esto puede ser, por ejemplo, en las gónadas, que son los testículos o los ovarios, o por ejemplo pueden ser en los genitales, en los cromosomas de la persona, en el nivel hormonal que tienen las personas, en las células, si sus cuerpos responden a las hormonas sexuales, por ejemplo. Entonces, cualquier persona que sale de, esa, de ese binarismo que tiene la medicina de macho y hembra, se le considera intersexual. Claro, porque además cuando una persona nace y nace con unos caracteres como lo que acabas de decir, las gónadas, las hormonas, bueno, sobre todo las gónadas, ¿no? Y sobre todo lo que es Sí.
el genital. Los médicos se guían por unos parámetros biológicos y si tienes un genital te asignan un género y si tienes otro pues te asignan el otro. No hay más. Para ellos no hay más, Claro, ¿no? no hay más, exacto. ¿Qué sucede cuando a un doctor, a un médico, se le plantea la duda, ¿no? Y cómo decide, como es una especie de juez, ¿no? ¿Cómo decide y en base a qué si esa persona, según ese genital que tiene en ese momento, cómo decide? Bueno, por ejemplo, yo creo que la medicina, justamente esto, no separa lo que es la idea de sexo y de género, como que lo tiene todo junto y es como si tuviera pene, para ellos es un hombre y si tuviera vulva es una mujer y sin embargo sabemos que hay mujeres con pene y varones con vulva, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, me parece que la medicina es muy dogmática, como en las religiones. En cierto punto creo que se creen dueña de la verdad. Eh, bueno, también me parece que hay un trasfondo social. Debe ser mucho más complejo que Uh esto, -huh. pero me parece que, o sea, los médicos también son seres humanos y yo creo que en cierto punto utilizan la ciencia de alguna manera para respaldar esta idea de Adán y Eva, hombre y mujer, ¿no es cierto? Y bueno, después venimos las personas intersex y decimos, bueno, mira, tu tablita de macho y hembra no está tan bien o no siempre es Uh así. -huh. E incluso dentro de lo que sería macho y hembra para ellos, también cada persona es única, ninguna persona tiene la misma vulva, ninguna persona tiene el mismo pene, ni los rasgos del cuerpo. Entonces, creo que va mucho más allá de eso, pero a la medicina le gusta estandarizar los procesos que se dan en los cuerpos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas endosex, que son las personas que nacen con las características que conocemos como macho y hembra, Uh -huh. al ser la mayoría de las personas, porque se cree que entre el 98 y el 99% de las personas son endosexuales, yo creo que por eso se ha decidido que es la norma y lo que está en el medio no está bien y hay que arreglarlo según ellos, ¿no? Bueno, pero ¿hasta qué punto la definición de endosex no podría entrar en una indefinición también, ¿no? Porque nos regimos por unas personas, o sea, por catalogar con un endosexo a unas personas en base también a un constructo social, ¿no? Y ahí entraríamos las Claro, personas transexuales, que estamos... exacto. Siempre hablando de sexo y siempre hablando de la idea esta que han creado del sexo biológico, que no existe porque cada cuerpo es único, ¿no es cierto? Va más allá, pero bueno, la medicina ha creado ciertas características de cómo deben ser los cuerpos biológicos y bueno, a eso era lo que me refería con personas endosexo, pero claro, sí, va muchísimo más Sí, allá. ¿verdad? En la realidad no es así. Tú has dicho algo que es muy cierto, ¿no? Que los médicos son humanos y se pueden equivocar. Lo malo es cuando no asumen que se están equivocando, ¿no? Exacto. Bueno, muchas veces pasa con las personas intersexuales, sobre todo, nos pasa eso. No está mal para nosotros que se nos asigne un sexo al nacer, porque lo ideal sería que a nadie se le asigne un sexo al nacer, ¿no es cierto? Eh, lo malo está en que las personas intersex sufrimos, no todas, intervenciones quirúrgicas en la niñez y muchas veces sin consentimiento y muchas veces con consentimiento mal informado. Claro, Entonces, hablemos si te parece de esto, Caterina, porque para un poco para ubicar a las personas que nos están viendo y que quizás no tengan nada claro lo que es
no solamente la intersexualidad, sino tampoco la transexualidad, ¿no? Entonces, para un público Ujú. más, pues, neófito en la materia, ¿cómo es tu vida? O sea, tú naces, hay un doctor que te asigna un género en función de, en principio tienes una indefinición, pero él, bueno, pues cataloga que tienes un género determinado, ¿no? A partir de ahí comienza tu vida y comienza un dilema, ¿no? Para ti. Sí, yo quisiera hablarlo desde mi experiencia porque hay más de 40 variaciones de personas, de intersexualidades. Entonces, cada persona, siempre cuando hablo con personas intersex, es como me relaciono en un montón de cosas y en muchas vivencias y al mismo tiempo noto como que cada persona intersex lo ha vivido de manera distinta. En mi caso, por ejemplo, yo nací con mis genitales parcialmente masculinos, digamos, entre comillas, como lo que se conoce como masculino, porque tampoco podemos hablar de genitales masculinos y genitales femeninos, porque, Exacto. ¿no es cierto? ¿Qué es un genital masculino y qué es un genital Los femenino? genitales, Pero bueno, digamos que los genitales que se le atribuyen al género masculino, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, lo único que descubrieron en mí es que yo no tenía testículos, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí me empezaron a hacer muchos estudios. Por ejemplo, me hicieron una laroscopía. Bueno, no me acuerdo bien el término ahora. Básicamente te inflan la panza, te hacen 2 tajitos y revisan el interior para ver, en mi caso, si hallaban los testículos o no. Ujú. Yo, por ejemplo, no tenía, o sea, nunca encontraron tejido testicular y también analizaron mi cariotipo genético, digamos, mis cromosomas. Ujú. Entonces, más o menos a partir de todo esto determinaron mi sexo. Entonces, como yo tenía cromosomas X y XY46, que normalmente se le atribuye a los varones, es lo que aprendemos en biología en la escuela, Ujú. eh, y como tenía pene, entonces, bueno, dijeron, es un varón, solamente que no tiene testículos, supongamos. Entonces, a partir de ahí, aconsejaron a mis padres anotarme como varón y colocarme un nombre de varón y criarme como varón. El tema es que eso no está mal porque, bueno, es una suposición y si te pones a pensar en la legalidad, sí o sí tenés que asignar uno de los dos géneros y lo más cercano parecía ser mi género masculino, ¿no es cierto? Lo que sucedió después fue la parte más fea, que es empezar a realizar cirugía sobre mi cuerpo para adecuar esa zona y que pareciera como los genitales de cualquier otro varón. Entonces, si yo en algún momento, por ejemplo, por alguna razón, me bañaba con otros varones o me veían mis genitales o lo que sea, yo no me iba a sentir incómoda con mi cuerpo, y no iba a decir, ay, hay algo malo con mi cuerpo. Una cosita para que se nos entienda bien, ¿no? Eh, Cuando te dices que te sometes a cirugías, quién dice que te tengas que someter a esas cirugías? ¿Lo haces por voluntad propia? Bueno, no, en realidad en mi caso y en todas las personas que nacen con mi condición, ¿no es cierto? Ujú. Condición médica, Es singularidad eh, también. hay, claro, hay un proceso estipulado de qué se debe hacer, ¿no es cierto? Ya está estandarizado que las personas que nacen como yo se siguen tales y tales normas o se aconseja seguir tales y tales procesos. Y uno de esos es colocar prótesis, eh, prótesis testiculares de silicona para que pareciera, ¿no es cierto?, simulara como si siempre hubiera nacido con testículos. La idea de los médicos y de los psicólogos siempre fue afirmar que yo había nacido varón y que era varón. Por ejemplo, las chicas que nacen, no sé, con otro tipo de intersexualidad y Ujú. supongamos tienen cromosomas XY que normalmente se le atribuyen a los varones, pero tienen vulva, eh,
siempre se les va a intentar inculcarte que son mujeres y que no hay nada malo. Ujú. Y vos te empezás a cuestionar realmente porque, o sea, Claro. para mí hasta ese momento era normal, pero cuando me lo empezás a decir de esa manera, ¿Y, me hace dudar. y quién te lo dice, Caterina? ¿Quién, ¿A qué cosa? o sea, quién recomienda o instruye para que se hagas esas cirugías? Bueno, en mi caso fue todo un grupo de médicos que incluía cirujanos plásticos, que incluía endocrinólogos y psicólogos. Y sobre todo con el psicólogo era con quien hablaba y recomendaba esto o no. De igual manera, era un procedimiento estándar, sigue siendo un procedimiento estándar. ¿Mm? Eh, Obvio que si en ese caso yo, al ser menor de edad, si mis padres no daban el consentimiento, no me iban a hacer esa cirugía. Correcto. Eh, a mí me preguntaron, pero como tenía toda esta información de los psicólogos, de los médicos, que me iba a hacer feliz si yo completaba con todas esas cirugías y que me iba a sentir normal, porque hasta el momento parecía que me habían creado como una necesidad de que eso lo necesitaba, que si no me faltaba algo, que estaba vacía en cierto punto, ¿no? Claro. Eh, bueno, y tampoco tuvieron, es muy heteronormativo, porque tampoco tuvieron en cuenta eh, mi identidad de género, que hasta en ese momento, hace poco leí como la carta que le mandó mi psicólogo al médico y en cierto punto mencionaba que todavía yo no sabía qué camino iba a tomar en cuanto a mi identidad de género ¿Y y eso, sin embargo y decidieron eso- hacer la cirugía. claro, ¿y eso a qué edad hicieron esta A campaña? los 10 A los años. 10 años. A los 10 años me colocaron esas prótesis. Y una pregunta, porque claro, quien nos esté viendo ahora y yo misma también le puede estar un poco explotando la cabeza, ¿no? Porque yo me pongo en claro, en la cabeza de quien nos está escuchando ahora mismo y que además no tiene claro lo que es el concepto de intersexualidad, transexualidad, etcétera, y dices, vamos a ver, según lo que está diciendo esta chica, con 10 años hay una serie de psicólogos, médicos, etcétera, que recomiendan hacer una cirugía para simular que tienes testículos, ¿no? Pero claro, Ujú, lo que yo estoy viendo ahora mismo es una chica. Con 10 años claro. tenías el mismo aspecto, porque tenías, o corrígeme si me equivoco, pero tenías el mismo aspecto. ¿No hubo algún tipo de género de duda entre los médicos en que, oye, a lo mejor nos estamos equivocando, porque yo lo que veo aquí es una chica, sí, tiene pene, vale, pero no sé, no había ninguna duda sobre eso. Bueno, en ese momento claramente no era una chica, estaba viviendo como una masculinidad, estaba viviendo como el género que me habían asignado al nacer. Por eso yo, además de ser intersex, también me considero una persona transgénero, porque yo en realidad empecé mi transición a ser Caterina de lo que ven ahora el año pasado. Si no, estaba viviendo como una masculinidad, Ujú. mi propia masculinidad, digamos, en Ujú. cierto punto, pero Es lo que te decimos, ¿no? Que no hay una sola sí, masculinidad. claro, tal cual. Eh, pero sí, claramente estaba viviendo como varón. Y bueno, a los 10 años, sinceramente, no me animaba bueno, a decirlo, a decir que en realidad no me sentía como varón. Eh, Sobre todo por todo esto que vivía y que todo el tiempo me estaban diciendo que era un niño como cualquier otro niño. Entonces, para mí fue muy difícil realmente poder ser lo suficientemente valiente para decir, no, soy una mujer y así es como me siento y lo voy a expresar así. Eh, entonces, bueno, por esa razón, en ese momento, si bien había sospechas, como te decía, incluso el psicólogo en esa carta le mandó a mi médico que yo todavía no sabía bien con qué género identificarme, de igual manera decidieron hacer la cirugía. Claro. Vamos a, si me permites,
vamos a dar paso un poquito porque veo que están comentando y me sabe muy mal que estén comentando y no hacerles caso, ¿no? Vamos a ver porque hay algunas Sí. preguntas. Por ejemplo, Mark nos dice, son las familias las que deciden, bueno, aquí ya hemos respondido un poquito, ¿no? Hay una asignación de genital enfocado a lo que es normativo cuando no están definidos. Los médicos, dice Cecilia, los médicos saben lo que hacen, son unos perversos. Y dice también, no es que se equivocan, saben lo que hacen con las cirugías a bebés intersex. Bueno, es bastante crítica, ¿eh, Cecilia? Lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, yo creo que en ese punto tiene razón, y me parece que en cierto punto no lo hacen de maldad o no lo hacen siendo perversos, sino que es como la norma y es lo que ellos le enseñaron y es lo que ellos creen que está bien, Eso ¿no sí. es cierto? Mira, Por eso la idea es educar y decir, no, basta de meterse con nuestros cuerpos, si son sanos, son cuerpos sanos. exacto, mira, dice Mark un poco esto, ¿no? Se ha de reivindicar los cuerpos diversos y cada persona somos dueños de nosotros y nosotras. Y también que como afectado, a ver, hoy, que se me van los comentarios. Y dice Sí. Débora, una pregunta, ¿tenías desarrollado los dos sexos y decidiste tú? ¿Y cómo te ha afectado tus relaciones, tu condición? Bueno, eso yo creo que lo dejaremos para el siguiente. Mm. Quiero enlazarlo con un tema también muy interesante. Con eso podemos hacer todo un video. Sí, las relaciones afectivas y todo esto, ¿no? Sí. Lo que decía Débora, ¿no? Una pregunta dice, ¿tenías desarrollado los dos sexos? Los dos sexos y hiciste tú. No, en mi caso, no. Igual en los seres humanos no es posible desarrollar los dos sexos en este concepto de hermafrodita que se tiene, ¿no es cierto? Porque, digamos, para explicarlo de manera simple, en los seres humanos partimos de la misma base y de acuerdo a influencias hormonales y genéticas se van desarrollando hacia, por ejemplo, clítoris o hacia pene, hacia labios o hacia escroto. Entonces no es posible, como por ejemplo el caracol que puede mutar el sexo, ¿no es cierto? Sino que en los seres humanos la intersexualidad son variaciones que salen de lo que conocemos como macho y hembra, que pueden ser un montón de tipos de variaciones. Yo, por ejemplo, nací con genitales parcialmente masculinos, sigo poniendo las comillas, y tampoco produzco testosteronas. Entonces, parte del proceso, además de la operación que me realizaron, fue inyectarme testosterona para que, bueno, mis genitales y demás parte del cuerpo se desarrollaran como lo que conocemos como masculino, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, para mí fue un poco más fácil el tema de cambiar, cuando hice el cambio de género, lo que hice fue cambiar las hormonas. Dejé de tomar testosteronas y empecé a tomar estrógenos. Entonces, por eso, Claro, a mí me sorprende, bueno, como decía antes Marc, ¿no? O sea, y Cecilia también, esa decisión de, aparte de someterte a una cirugía, que finalmente era una cirugía que no iba a servir para nada, eh, también el suministrar una sustancia como la testosterona, que además es una hormona muy potente y que muy potente, sí, puede dejar secuelas muy, muy fuertes. sí, Yo creo que son decisiones médicas en cuanto a un biologicismo cerrado y que además no sí, deja ninguna capacidad a la persona, al individuo, de decisión propia, ¿no? Sobre tu propio cuerpo, ninguna, pero que además tiene claro. una serie de consecuencias. Eso finalmente, Uh-huh. cuando es un diagnóstico que es fallido, ¿quién responde ante eso? No responde nadie. Y nadie. Yo de hecho, bueno, esto lo podemos unir con el tema de las prótesis. Cuando yo tenía más de 16 años, que empecé a tener relaciones sexuales,
me di cuenta que, bueno, confirmé en realidad que no me sentía cómoda con eso que me habían colocado y fui yo quien se dirigió a las clínicas y a los hospitales hasta que encontré un médico que me podía operar para sacármelas y un día caí a mi casa con el consentimiento de la cirugía y le dije, mamá, papá, quiero sacarme las prótesis porque vengo sufriendo hace años, no solo el dolor físico que me causaban, porque esa zona no estaba preparada para tener testículos, Claro. y además emocionalmente, ¿no? A mí me pasaban cosas como cuando me miraba al espejo me miraba de acá para arriba, o cuando me duchaba no me lavaba ni los genitales porque no me quería tocar, las cicatrices que te deja tampoco me gustaban, entonces son un montón de complicaciones que ellos creen que realizándote esa cirugía van a solucionar un montón de problemas psicológicos y Ujú. al final terminan empeorándolo todo. Pues sí, hacen Ojo, que no estoy en justo. contra de las chicas que se realizan la cirugía porque quieren. Es importante aclarar eso. No, En mi caso claro. fue como un consentimiento, pero mal informado, Ujú. porque me hicieron creer tal cosa y me hicieron creer que era la única opción que yo tenía, en lugar de darme un abanico de opciones para poder elegir, que sí existían. Que sí existían, efectivamente. Sobre Claro. todo con el tema de la testosterona, ¿no? Eh, Ujú. pero bueno, yo creo que también un poco es, al fin y al cabo, la decisión, estas decisiones médicas vienen dadas también por lo que hablábamos antes, ¿no? Por un caldo de cultivo, un paradigma que hay social, ¿no? En este sentido, en Argentina, ¿cómo se vivía en aquella época, que tampoco hace tanto, porque eres muy joven, o cómo se vive Sí. ahora, ¿no? También el tema de la transexualidad y sobre todo la intersexualidad, ¿no? Con respecto a la intersexualidad, lamentablemente no siento que haya cambiado mucho eh, desde que yo pasé por esto. Se siguen haciendo los mismos procedimientos. Creo que no es solo acá en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo. Eh, es por eso que yo decidí salir del closet como intersexual, porque creo que es necesario que cada vez seamos más las personas intersex, que demos a conocer nuestras historias para justamente cambiar este paradigma, ¿no? Y es muy difícil para nosotras, porque se nos ha enseñado durante muchos años que es un secreto que debemos mantener justamente, Ujú. y que no podemos decírselo a nadie, eh, y bueno, también acarrea con mucha vergüenza, eh, y bueno, muchas cuestiones que no es sencillo, digamos, salir y hablar y decir soy intersexual. Eh, pero creo que también por otro lado es muy importante. Mm. Nos estaba diciendo un comentario Yolanda, Yolanda Terol, que es mi compañera en Imaginarium, y me mencionaba el nombre de una chica que acompañamos el año pasado, que es más o menos un caso como el tuyo, ¿no? Ella se Ah, operó sí. de vaginoplastia el año pasado y así. Ella es de Colombia, y Colombia, pues más o menos, por lo que tú me estás diciendo, el concepto o el ámbito es un poquito bastante parecido, ¿no? El otro día hablaba con una chica argentina que vive en Mendoza, que es enfermera, y me comentaba que, bueno, que si bien a nivel legal en Argentina se están dando pasos, eh, incluso yo diría de gigante, ¿no? En cuanto a Sí, derechos para las personas transexuales e intersexuales, ¿no? ¿Estás al corriente de sí. todo esto? De hecho, muchas cosas vienen de la mano porque desde el año 2012 tenemos la ley de identidad de género, en donde podemos cambiar justamente el sexo legal en el DNI y en la partida de nacimiento, y bueno, en todos los papeles legales, y el nombre, siendo un trámite administrativo. Por ejemplo, a mí me tardó 4 meses y puede demorar alrededor de entre 3 y 6 meses,
y no necesitas tener tratamiento hormonal, no necesitas tener tratamiento psicológico. Entonces, en ese punto, la ley de identidad de género acá es muy avanzada, porque para nada, ay, nunca me sale la palabra patología. Patología. Claro, claro, para nada lo hace, entonces, bueno, es muy importante desde ese punto entender que es nuestra autopercepción y es como nos sentimos y que ningún psicólogo te tiene que decir que tenés disforia de género o que necesitas hormonas femeninas o que necesitas hacerte cirugías para ser mujer, ¿no? Y entiende esta variedad de mujeres que podemos existir. Y finalmente, cuando, bueno, llega un momento en el que dices, pues bueno, ya basta, soy Caterina, y cómo llega ese momento, la familia te apoya, no sé, ¿cómo es eso? Bueno, justamente estaba viendo uno de los comentarios y lo quería responder. Sí, Fue un proceso, yo creo, bastante que se llevó durante muchos años porque siempre lo tuve presente, siempre sabía que lo necesitaba hacer para yo sentirme bien y sentirme completa y feliz. Pero bueno, por distintas razones no lo pude hacer. Por ejemplo, a causa de todo este tema de la intersexualidad, en la infancia la pasé muy mal porque cualquier persona intersexual sabe que tenemos muchas consultas médicas y que nuestra vida no se torna tan como la de cualquier otro niño. Y la verdad a esa edad es como difícil. Después en la adolescencia sufrí muchísimo bullying, en la secundaria, bullying físico, de todo tipo, justamente porque yo intentaba encajar en esta idea de masculinidad y no era posible porque mi cuerpo no se veía como el de los otros chicos, porque no podía hablar como varón, por más que me inyectaba testosterona, mi voz no cambiaba. Entonces, bueno, un montón de cuestiones y yo al querer encajar sufría más aún. claro. Eh, Siempre tuve esta idea de que quería ser normal y para mí en ese momento ser normal era encajar y bueno, estaba muy sometida a todo esto que me decían, ¿no? Eh, y después, bueno, más adelante descubrí que mi papá no era mi papá biológico. Hola de nuevo, se ha cortado la comunicación, vamos a seguir, vamos a buscar a Caterina otra vez. A ver si se conecta. Aquí está. Madre mía, qué mal me sabe. Se ha cortado, perdón. Vamos a volver porque estábamos hablando de algo muy súper interesante con Caterina Ferrara. Vamos a ver si conecta. Hola, Hola, Caterina. se Se ha cayó la cortado. conexión, no sé qué pasó. Sí, de repente se ha cortado, no sé. Se ha Sí, cortado. Me he puesto, ha finalizado el vídeo y ya está, no me ha dado sí, a ningún. mí me salió lo mismo. Sí, No pero sé, nunca me pasó y este es mi segundo vivo. sí, no, no, a mí tampoco, yo he hecho un montón, pero es que nunca me había salido eso. De Claro. repente sale una cuenta atrás de que se te va a acabar el vídeo y tal, que suele ser desde Ah, el inicio, claro. ¿sí? Pero aquí no, aquí ha Sí, cortado. se me cortó a mí también. Qué lástima, Bueno, estábamos entonces hablando. explicaba. Sí, Sí, justo estaba sí, en el medio y quedé como, ¿qué pasó? sí, sí, Pero bueno, justo estaba explicando eso, como que sucedieron muchas cuestiones que hicieron que no fuese una prioridad para mí el cambio de identidad. Eh, o mi expresión de género, digamos. Eh, sí. pero, pero bueno, finalmente llegó el momento, ¿no es cierto? Y finalmente lo pude hacer. Y eso creo que es importante decirlo, como no es necesario que apurar el cambio si realmente no sentís que ese es el momento. Hay personas que han hecho el cambio a los 40 años y está bien, y hay chicos que lo hacen o chicas que lo hacen a los 10 años y está bien, cada uno tiene su momento. Efectivamente, yo creo que el cambio o la transición de género llega cuando se hace
es el momento adecuado para hacerlo, sea cual sea Exacto, la edad que tengas, seas 20, 30, 40, 50, los que sean. Porque depende exacto. de cada persona, de cuándo le inicia, a qué velocidad, si se toma una pausa, si no, porque Ujú. venimos a lo que decíamos antes, Caterina, es la autodeterminación de tu propio cuerpo. O sea, tú puedes hacer con tu Sí, cuerpo lo que desees y lo que creas que es necesario para tu felicidad. Eso es algo que, no sé, que la ciencia médica y que además, y que la sociedad en general debe de entender, ¿no? sí, así es. En mi caso, por ejemplo, mis padres lo súper entendieron. Ellos en cierto punto me dijeron que lo sabían o que intuían algo. Mi mamá sobre todo siempre me acompañó y me dijo que si yo en algún momento decidía presentarme de otra manera, eh, ella me iba a querer tal y como era, que eso no iba a cambiar nada. Y bueno, para mí fue muy importante porque no todas las personas tienen ese apoyo. Eh, lo mío pasaba por otro lado, que era, bueno, una cuestión social en donde no podía en ese momento lidiar con demasiados cambios. Entonces fue por eso bueno, que decidí hacerlo a los 22 años. Nos dice Orquídea Intersexual, que nos está Que no escribiendo, todas las personas intersex necesitamos a otro género. Así es, la tal cual. situación en algunos casos no es la norma. La En la situación. mayoría, de hecho, creo que eh, el 40% de las personas intersex, lo leí en alguna parte, pero no me sé la fuente, eh, son también personas transgénero, pero a la mayoría de las personas intersex se le coloca el género, el sexo que después se identifica para toda la vida al momento de nacer. No todo el mundo pasa por el mismo proceso que yo. Claro, puede ser que una persona no sepa, porque hay veces que no está tan definido si es intersexual o no, ¿no? Puede ser que haya personas que no sepan durante mucho tiempo que son personas intersexuales. Sí, Una, tal cual. Tengo muchas amigas que, por ejemplo, muchas amigas, dos amigas que conocí ahora, em, que justamente se enteraron más adelante, por ejemplo, en la adolescencia cuando no tienen la menstruación, por ejemplo. Y bueno, descubren que, no sé, no tienen útero, no tienen ovarios, y que tienen cromosomas XY, por ejemplo. ujú. Entonces sí, hay personas que quizás pasa toda la vida y no saben que son intersexuales. Te Tal cual. veo todavía, llevamos desde que hemos vuelto a reconectar, te veo congelada. Yo voy siguiendo a ver si, porque es una Ok, lástima dejar esta conversación aquí, ¿no? Porque tenía una pregunta que es muy importante también, que, o sea, que la intersexualidad no es un riesgo para la integridad física, ¿no? Que quede claro, ¿no? exacto. Exacto, como en la mayoría de los casos no lo es, y de igual manera se intervienen los cuerpos intersex. La idea es que esto no suceda para el bienestar de las personas, o sea, en muchos de los casos se mutilan directamente los genitales. Ujú. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Claro. Por el simple hecho de validar esta noción de que tiene que ser una nena con todas estas características o un nene con todas estas características. Claro, Y no dejan existir los cuerpos tales como son. claro. Vamos a un tema que a mí me interesa muchísimo y es muy interesante, yo creo que para todo el que nos esté escuchando, ¿no? Lo decía antes Marc, hacía una pregunta, pero yo también lo quería enlazar un poquito pues, con algunas cosas que he leído de un libro que has escrito, ¿no? Y es en relación a las relaciones afectivas, sexuales, cómo afecta la intersexualidad en este aspecto, cómo te ha afectado a ti, vaya.
Bueno, en mi libro, en realidad, que se llama Mi primer amor, un gran error, que se publicó acá en Argentina, lo pueden encontrar en las librerías de Argentina por si lo quieren leer. Ujú. Y bueno, si son de España, creo que en Amazon.es está, En así que lo pueden Amazon, conseguir por ahí. y repetimos, vamos a repetir el nombre del libro. Se llama Mi primer amor, un gran error. Y es una Vale. novela juvenil que nada tiene que ver con intersexualidad porque amo escribir ficción y bueno, hice una novela juvenil, romántica, dramática, bueno, hay muchas cuestiones que en mi Insta pueden leer si quieren la descripción Es, y la sinopsis. es una novela juvenil, pero es ficción, es realidad o es medio medio. Digamos que es ficción, digamos que es ficción, pero sí obvio que tiene ciertos aspectos de mi vida personal, como siempre. Pero sí, bueno, en ese tema es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi caso, ya que como decíamos antes, cada persona intersex lo vive de tal manera. Y yo además de ser intersex, también soy una mujer transgénero. Y en lo que es citas y relaciones, me identifico mucho con las chicas trans. Eh, es complicado, sin dudas noto que es, estamos más avanzados de lo que estábamos hace algunos años. Por ejemplo, hay situaciones que me cuentan amigas trans que son más grandes que yo, que nunca las he vivido. Pero sí me pasa, por ejemplo, de, no sé, estar en un bar, eh, que alguien me invita a tomar algo y demás, y después cuando, por ejemplo, menciono que soy intersex y que soy trans y que realicé una transición y demás, bueno, no todo el mundo decide quedarse, ¿no es cierto? Eh, y yo por lo general es como, me da tanto miedo por una cuestión de seguridad no mencionarlo al principio, que no sé, a veces siento que por mencionarlo tan rápido quizás no dejo que la otra persona me conozca, ¿no? Pero también es verdad que pasan muchas cosas feas y me da mucho miedo esperar un tiempo y decírselo. Eh, Es pero decir, sí, la verdad que es decirle tu singularidad más adelante. exacto, Ujú. eso. Y bueno, lo cierto es que no son todos los casos, son mucho menos. O sea, la mayoría de las personas es como que quieren saber más al respecto y como que no pasa nada. Eh, Sobre todo hablando desde un punto sexual, digamos. Después a la hora de entablar relaciones o vínculos, ahí lo veo más difícil. Como que no todo el mundo, sobre todo el varón argentino, eh, es como que todavía no ha hecho clic y no sabe mucho separar el tema genitalidad con género y como que se le hace una cuestión muy difícil. Sí, antes de hablar de esto, ¿qué te parece? Porque me dice Sebas, Oh, de si sales de la conversación y vuelves a hablar, porque es que es una a lástima ver, porque no te vemos, cómo te expresas, oh, simplemente te vemos ahí congelada. ¿Te parece bien? dale, ahora salgo entonces. Vale, probamos a ver porque es una lástima que no se la está viendo y cuando no se la ve a una persona, cómo se expresa, pues no es lo mismo, porque te pierdes muchas cosas. Vamos a ver si la vemos por aquí otra vez. A ver, Caterina, aquí está. Ya la tenemos aquí. No, se me ha ido otra vez. Caterina, añadir. Ahí está. Está congelada la imagen. Sí, sí, estamos volviendo a conectar. Vamos a un tema muy interesante. Ahora me veo negra. Ay, Dios, No me veo Dios, directamente. Dios, madre mía. Ah, qué Lo mal. intentamos una vez más. Venga, una vez más, sí. Una vez más. Sí, Tuvimos dale. muchos inconvenientes técnicos hoy. Sí, qué lástima porque quiero tocar un tema muy interesante, las relaciones afectivas y sexuales
de una chica intersex, en este caso también transexual, con el género masculino hetero, que es muy complicado, es lo más complicado que puede afrontar una mujer. Tengo la doctora Mariana, que es compañera de Caterina. ¡Ay! No, Hemos empeorado la hemos situación. empeorado, sí. Bueno, A ver, seguimos con el tema, a ver si en algún momento vuelve como antes ha vuelto también. Y a ver, es que me interesaba mucho un tema, Caterina, el tema de las relaciones afectivas y sexuales. En este caso, bueno, pues se supone, por lo que estás diciendo, que eres una chica heterosexual, ¿no? O sea que, ¡ay, te vemos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¿bien? No he vuelto, Yo sí, no me veo, sí, sí, te estamos viendo. pero bueno, lo dejo ahí. Sí, sí, pronto te verás, ya verás cómo te verás pronto. Bueno, Vale, pues ¿cómo se afrontan? Bueno, yo lo sé porque también soy una mujer transexual y lo sé, ¿no? Pero que para quien nos esté viendo, ¿no? ¿Cómo es de difícil, o a lo mejor no es nada difícil, lo que tú estás diciendo ya se intuye que es complicado, ¿no? Eh, el abordaje de las relaciones afectivos sexuales con, en este caso, hombres heteros. Recordemos una vez más, claro, lo digo siempre, o y esto, bisexuales. esto es algo que es algo objetivo, es un dato objetivo sin ánimo de generalizar, pero dentro del género masculino hetero es donde se da la singularidad más numerosa de agresiones sexuales, violaciones, etcétera. Es donde más se sucede. Es un colectivo que los números lo dicen, es un colectivo de riesgo, ¿no? Porque hay un mayor, es donde se concentra un mayor número de agresores sexuales, violadores, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual, quien es una mujer heterosexual y aborda las relaciones sexuales y afectivas con los hombres heteros, cis hetero, pues hay que tener en cuenta que hay un riesgo evidente en base a una objetividad, no es ningún comentario subjetivo, ¿no? ¿Cómo afecta eso para una chica intersex, intersex, transexual, o las dos cosas a la vez, como es en tu caso, ¿no? Sí. Bueno, yo veo que lo afronto muy parecido a mis amigas cisgénero, heterosexuales. No noto una diferencia muy distinta. Y yo reconozco que en ese caso se puede ver a ciertos privilegios, eh, por ejemplo, que quizás a lo mejor si estoy en algún lugar y no digo que soy una mujer trans, nadie sabe que soy trans, entonces como que no me van a odiar eh, por eso si Claro. esta persona es transfóbica, por ejemplo. Pero siempre está el miedo. eh, y es difícil, o sea, tratas de no pensarlo por un lado, por otro lado estás como muy atenta, si, no sé, tenés una cita con alguien, quizás pasarle la ubicación a una amiga o avisar. Yo creo que son tomo las precauciones que lamentablemente tenemos que tomar eh, muchas mujeres hoy en día, lamentablemente. Lamentablemente, no solamente las mujeres transexuales, porque los datos de violaciones están ahí. En Argentina me comentaba esta compañera tuya de Argentina que es enfermera, es una chica transexual enfermera de Mendoza, me decía que Sí. llevaban 47 homicidios de violencia de género en Argentina, ¿no? Ujú, femicidios, sí, Bueno, cuidado, cuidado en los 40, perdón, estamos hablando de, ella sí, decía, en los 48 días de confinamiento llevaban sí. 47 asesinatos, ¿no? A uno por día. Eso es una cifra Sí, creo escalofriante. que la cifra es una mujer cada 21 horas. Una mujer cada 21 horas. Entonces, exacto, es como Es mucho. el riesgo, No se puede creer. no se puede, sí, sí, no, es algo que te lo dicen y dicen, no, no, esto no puede ser, será otro país más subdesarrollado, ¿no? No, es Argentina, en España, bueno, Sí. los datos no son tan malos, pero bueno, tampoco son buenos, ¿no? Porque hay muchas Ujú. muertes, ¿no? Pero claro, eso Sí, no hace, debería haber datos no tan malos, deberían no existir. exacto,
Entonces, claro, para quien nos esté viendo, ¿no? Claro, para cualquier mujer, cualquier tipo de mujer, es un riesgo evidente el relacionarse con el colectivo de hombres cis hetero, ¿no? Pero para una mujer transexual, ¿crees que percibes que hay un riesgo mayor, mayor riesgo en ese sentido? Sí, seguramente. O sea, como yo te decía antes, no es algo que he vivido. Por ejemplo, en mi caso nunca sufrí un ataque eh, transfóbico. Eh, entonces es como que no puedo hablar de mi experiencia, pero sí es verdad que muchas amigas trans sí han pasado por situaciones muy feas y situaciones muy violentas, eh, que quizás mis amigas cisgénero, heterosexuales, no han pasado por eso. Entonces, sí, la realidad es que sí. Mm. Nos dice Orquídea Intersexual también que el travesticidio Es es una cifra alta y no se informa. no se informa. Y es verdad, porque la Organización Mundial que se dedica a recoger los datos de homicidios, ¿no? Eh, lo hace a través a través de una red de asociaciones a nivel mundial que le van reportando pues, por ejemplo, de algunos datos oficiales, pero también por ejemplo, de noticias en los periódicos donde dice, por ejemplo, un hombre vestido de mujer se haya asesinado en no sé dónde, ¿no? Mm, Claro, eso es un transfeminicidio, pero que no consta en los datos oficiales en como los datos oficiales. exacto, un transfeminicidio. Latinoamérica, por desgracia, ostenta la mayor, creo que es aproximadamente más del 60% de los transfeminicidios, bueno, Sí. sí, de los transfeminicidios o de personas no binarias, ¿no? En este caso Ujú. es Brasil como el número uno, México número dos y México, ujú. creo Centroamérica. que Colombia, creo recordar, o Venezuela, sería el número 3. Ese es el podium macabro de los transfeminicidios en Latinoamérica, ¿no? En Argentina mmm, no es mucho mejor tampoco, ¿no? No, lamentablemente no. Y quería decir, porque justo leí el comentario antes que me pierda, el comentario de Orquídea Intersexual había puesto una info que creo que fue en el vivo anterior sobre cómo conseguir info en España. Así Ah, que si lo puede volver a comentar. en España hay un grupo llamado Caminar Intersex para que tengan Eso. información también de personas intersex en España. Ah, pues no lo había visto. Muy útil. No, lo alcancé a ver rápido, no sabía si había quedado en el otro vivo. Sí, yo no me veo directamente. ¿Ustedes me ven bien? Sí, 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 te vemos perfecta. Y Ah, a mí quedó negro. guapísima también. Em, Acá Mark también preguntaba Y poco a poco, qué es lo que reivindicarías o pedirías como intersex a la sociedad. Em, a mí me preocupa mucho la parte médica. Creo que lo que más pediría es, y creo que es la lucha más grande, es no mutilen nuestros genitales. Em, Creo que es como la prioridad, más Ujú. allá del resto, ¿no? Basta de intervenciones quirúrgicas en la niñez, de normalización de genitales. Yo creo que si hay que quedarse con una consigna, es esa. Ujú. Y luego para la sociedad sería entender que el, el sexo de una persona va mucho más allá de esta noción de macho y hembra, y que puede haber muchas variantes en el medio también que se salen de esa norma. Así que yo creo que sería eso, pero lo importante es basta de mutilar nuestros genitales. Claro, claro. Y por último dice Mar, ¿crees que poco a poco seréis más visibles, más educación en diversidad? Ojalá, eso sería tan necesario, tan necesario. Eh, Dice Ojalá, Transqueer también nos dice, nos menciona la página
Caminar, información. España, Islas Canarias, caminar intersex. Caminar guión bajo. intersex. Y lo que decía Así Mar, que bueno, por ejemplo, que te he interrumpido, sí. Ah, no sé en qué estábamos, perdón. sí, es que te he Eso me pasa con los interrumpido. comentarios. Decía que si hace falta más educación en diversidad y que si poco a poco vais a ser más visibles. Ojalá que sí, que tengamos más representación propia, es decir, más personas intersexuales hablando sobre intersexualidad, porque si bien hay muchos aliados, es muy importante, me parece, contar sobre la experiencia de cada uno, porque es como, tenemos experiencias muy distintas y en muchas cosas nos parecemos y hemos atravesado por un montón de situaciones y hay muchas cosas que nos unen. Entonces creo que es importante conocer más para poder unirnos en esta diversidad y que no hayan conflictos quizás dentro del mismo movimiento intersex. Así es, pues ya hemos llegado más o menos al tiempo que teníamos. No te queremos robar más tiempo, Caterina, aunque No hay problema. yo estaría aquí hablando toda la tarde y yo creo que amaneceríamos hablando, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Encima estaba re nerviosa por hacer este directo, más todos los problemas técnicos que tuvimos. Es como, bueno, Sí, sí, yo creo que para la próxima me voy a sentir mejor. me lo comentabas por WhatsApp que estaba nerviosa. Yo también estaba un poquito ansiosa por conocerte y así y hablar de este tema en directo, ¿no? Porque creo que es muy importante que se conozca y además es muy enriquecedor, ¿no? Y además que Sí, es de pleno derecho, yo creo, ¿no? Pero bueno, al final, después de todos los nervios, de varios cortes que hemos tenido, accidentes aquí con la línea, al sí. final yo creo que hemos dicho muchas cosas que van a quedar aquí en Instagram Televisión grabado y que podrán repasar todo el mundo que lo que quiera, ¿no? Que lo desee. Si tienes alguna cosa más que decir, algo que se te haya quedado, lo que sea. Yo creo que hablamos de todo o de muchas cosas muy por encima, así que creo que después podemos seguir haciendo estos directos y tocando más temas puntuales, ¿no es cierto? Pero me parece una buena forma de darle una introducción, Seguro que quizás. sí. Y bueno, los que me quieren seguir en mi Instagram, semanalmente coloco posts sobre, o posteos sobre intersexualidad y, y también hablo sobre mis libros y demás, así que si quieren seguirme pueden hacerlo. Ujú. Yo recomiendo que te sigan de verdad porque yo he estado viendo tu Instagram y es súper interesante todo lo que dices. Las fotos son también geniales, ¿no? Y bueno, yo por mi parte y por parte de Marc, el compañero Marc, y por parte de Generación O2, pues Gracias, Marc. te esperamos cuando quieras. Hacemos otro directo, explicamos más novedades. Si vas a sacar otro libro, pues también lo presentamos, no sé, lo que tú quieras, porque, no sé, eres encantadora, además lo explicas todo muy Ay, bien. muchas gracias. Y yo, por mi parte, te puedo decir que te esperamos aquí con los brazos abiertos, desde Generación O2. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por darme el espacio. Perdón por los nervios. Ya me voy a acostumbrar a hacer estos vivos. Eh, y bueno, gracias en realidad es eso, gracias por el espacio porque me encanta poder seguir hablando y para mí es muy terapéutico en cierto punto poder contar mi experiencia intersex. Así que muchas gracias por eso. Y se ayuda a mucha gente también. Te ayuda a mucha gente. Así es. Gracias a ti, Catarina, y Bueno, Lina, hasta muy pronto. hasta pronto. Nos vemos. Chao. Besos. Chao.